Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente el profe Armando Ventura. Hoy día estaremos hablando sobre cableado de circuitos electrónicos. Son los primeros pasos para lo que es la materia de electrónica automotriz en este caso. Y vamos a ver el cableado de los circuitos electrónicos. Ya hasta estas alturas has estudiado lo que son componentes electrónicos, has visto su simbología, función, unidades de medida, los pines que tiene. Entonces ya toca avanzar un paso más, hacer los cableados con los componentes electrónicos. Bueno, para realizar un cableado electrónico, al igual que en electricidad, necesitamos, uno, y muy importante, conocer los símbolos electrónicos, conocer los componentes electrónicos. Y con eso podemos interpretar los diagramas. Ya se había comentado anteriormente que este es un diagrama Layut o un circuito electrónico. Entonces, en este circuito o diagrama Layut vamos a ver símbolos de componentes electrónicos, símbolos, los cuales están unidos mediante cables. Acá está a color para que se pueda distinguir. Entonces, vemos aquí que tenemos el símbolo de una resistencia, su forma física, el símbolo del diodo LED, su forma física, el símbolo de un cable o jumper y su forma física, el símbolo de un potenciómetro o resistencia variable y su forma física, el símbolo de un interruptor y su forma física, y así los distintos símbolos y componentes electrónicos que has venido estudiando. En el diagrama Layut se nos indica la forma en la cual van a estar conectados los componentes. Para ello debemos tener siempre el diagrama Layut y realizar el cableado como nos indica. Bueno, para ello comencemos analizando. Tenemos acá la batería de 9 voltios, tenemos el interruptor, tenemos la resistencia y tenemos el diodo LED, además de los cables. La energía eléctrica sale del positivo de la batería, llega al interruptor. Cuando cerramos el interruptor deja circular la corriente, se topa con la resistencia se opone al paso de la corriente, disminuyendo en tal sentido esta corriente, y llega al ánodo del diodo LED. No nos olvidemos que el diodo LED tiene dos patitas que se llaman ánodo y cátodo, los cuales deben estar conectados correctamente. La energía circula y llega hacia el negativo. ¿Qué hace este circuito? Iluminar. Este diodo LED iluminará cuando esté energizado correctamente. Entonces, como vemos acá el circuito Layut, se ve fácil, se ve sencillo y vemos que funciona, pero esto tenemos que plasmarlo de manera práctica. Y para ello, antes de irnos a la práctica real, vayamos a armar el diagrama. A ver, recordemos qué diagrama es. El diagrama pictórico. El diagrama pictórico me indicará la forma real de cómo van a ir conectados mis componentes electrónicos. Para ello, dice que del positivo de la batería va a ir un cable hacia el pin del interruptor. Viene por acá, ahí está el cable. De la patita número 2 del interruptor va a ir a la resistencia, sale y va directamente a la resistencia. De la otra patita de la resistencia va a ir al ánodo y al cátodo, al ánodo, perdón. Ahora, no olvidemos que el diodo LED físicamente, internamente, tiene dos cabecitas, una más chica y una más grande. La más chiquita, por lo usual, es el ánodo y la más cabezona es el cátodo. Obviamente que para poder identificar los pines correctamente necesitamos medir con el multitester, que esto ya lo has debido ir haciendo en las prácticas anteriores. Entonces, es importante medir. Una vez ubicado el ánodo,
Dice acá, de la resistencia hacia el ánodo. Vamos por acá y llegamos al ánodo. Y luego dice que del cátodo va a ir ¿hacia dónde? Hacia el negativo de la batería. Tenemos el cátodo y llegamos al negativo de la batería. Y cuando el usuario presione la palanca o cambie la posición del interruptor, va a dejar circular la corriente. En tal sentido, este diodo LED se iluminará. Entonces, ya vemos que para armar o para realizar un cableado necesito tener mi diagrama pictórico, mi diagrama Layut para poder realizar el cableado correspondiente. Y no olviden conocer los componentes, conocer sus formas físicas y saber medir, porque nosotros no podemos estar seguros de que un componente esté en buen estado o esté dañado. Para ello necesitamos medir, necesitamos verificar. Nunca nos confiemos en que un componente está bien, nunca nos confiemos en que un componente viene de fábrica en buen estado. A veces viene, en algún caso viene con alguna alteración. Entonces es importante medir. Bueno, vámonos a otro ejemplo. Ya hicimos el diagrama Layut, ya hicimos el diagrama pictórico. Vámonos con un ejemplo, con otro ejemplo fácil. En primera instancia tenemos acá una batería, tenemos una resistencia y tenemos dos diodos LED en este circuito, más o menos la resistencia. Tenemos los diodos LED. Si hacemos un análisis, vemos que la corriente o los componentes están en serie, uno seguidamente con el otro. Entonces la corriente va a fluir por todos ellos y va a venir para acá, y estos diodos LED van a iluminarse. Entonces, para ello nos dibujamos los componentes electrónicos, su forma física, lo cual tendríamos acá una batería de 9 voltios, que es lo que usualmente ocupamos en las prácticas de electrónica. Tenemos una resistencia que por lo usual es de 220 ohmios a 1K. Tenemos también los diodos LED. Tenemos acá los diodos LED. Ahí están los diodos LED. El diodo LED 1, el diodo LED 2. Y tenemos nuestra resistencia 1. Bueno, ¿qué nos indica el esquema o el diagrama Layut? Nos dice que del positivo hacia la patita de la resistencia. Del positivo hacia la patita de la resistencia. Además de ello, me dice que de la resistencia al ánodo del diodo LED 1. Acá tenemos el diodo LED 1. Habíamos indicado que la patita más chiquita dentro del LED es el ánodo. Entonces la resistencia va a ir hacia el ánodo. Del ánodo hacia el cátodo del diodo LED 2. Perdón, del cátodo del diodo LED 1 hacia el ánodo del diodo LED 2. Entonces esto está sencillo acá. Y luego del cátodo del diodo LED 2 va a ir al negativo. Eso lo haremos con un marcador de distinto color para que se pueda apreciar. Y ya tenemos el cableado correspondiente de este circuito de acá. Como ven, para poder realizar el cableado pictórico y el cableado real posteriormente, es importante saber interpretar este circuito electrónico. Otro ejemplo que podemos ocupar acá o mostrarles es el cableado del siguiente circuito. Ahí tenemos una batería y tenemos acá una resistencia y tenemos un potenciómetro, tenemos dos diodos LED y ahí está. Ahí está este circuito Layut, la resistencia,
R1, la resistencia variable, esto es una resistencia variable, número 1, el diodo LED 1, el diodo LED 2 y tenemos la batería de 9 voltios, positivo y negativo. ¿Cómo va a funcionar este circuito electrónico? Primero, identificamos los componentes, una resistencia fija, que habíamos indicado que por lo general es de 220 ohmios a 1 kilo ohmio. Y tenemos acá una resistencia variable. La resistencia variable vamos a utilizar para este ejemplo de 10K. Una resistencia variable habíamos indicado o habíamos visto que varía su valor desde 0 hasta el valor de su capacidad que tiene, en este caso es de 10K. Esta resistencia va a variar de 0 a 10.000 ohmios. ¿Qué es lo que va a hacer? La energía viene por acá, pasa por acá y cuando esté al centro de la perilla, ¿no? Cuando esté al centro de la perilla, la energía se divide en partes iguales y viene por acá. Viene por acá, viene por este otro lado y los LED alumbrarán siempre y cuando se conecten hacia el negativo. ¿Qué va a pasar cuando esta perilla no esté al centro y sí esté por acá? La corriente por este lado de la línea no fluirá y la corriente, toda la energía vendrá por acá y solamente alumbrará el diodo LED 1. Y conforme yo vaya moviendo la perilla, esa perilla también puede cambiar en sentido inverso y hará que este diodo LED se ilumine. Entonces, hagamos el cableado correspondiente, realicemos el cableado correspondiente y viendo que estamos ocupando un potenciómetro que tiene las patitas de 1, 2 y 3. Vayamos dibujando nuestros componentes que vamos a ocupar en este circuito. Como les había comentado, una batería de 9 voltios. También vamos a ocupar una resistencia fija. También vamos a ocupar un potenciómetro que tiene 3 patitas y este potenciómetro es de 10K. Habíamos visto que es la patita 1, la patita 2 y la patita 3, o el pin 1, 2 y 3. También estamos ocupando 2 diodos LED. Aquí tenemos 2 diodos LED. Tenemos los 2 diodos LED acá. Bueno, hay que realizar ahora el cableado. Estos son los componentes que vamos a ocupar: batería, resistencia fija, resistencia variable y los 2 diodos LED. Bueno, la R1, el diodo LED 1, el diodo LED 2 para poder identificar. Bueno, me indica el circuito que del positivo de la batería debo ir a una patita de la resistencia. Del positivo a la patita de la resistencia. Vamos bien. Me indica ahora que de la segunda patita de la resistencia vamos a ir al pin 2 del potenciómetro. Acá está el pin 2, la patita de la resistencia y vamos directamente ahí. Llegamos. Ahora me dice que del pin 3 voy a ir al ánodo, ánodo y cátodo. Habíamos indicado que este es el ánodo y este es el cátodo. Ánodo y cátodo. ¿Por qué? Porque si lo miramos al LED en la cabecita que tiene, van a ver 2 pines, que una es más grande y una es más chica. Entonces la más grande siempre va a ser lo que es el cátodo. Vemos por acá. Pin 3 va a ir al ánodo del diodo LED 1. Pin 3 viene por acá al ánodo del diodo LED 1. Ahora, el cátodo va a ir y se va a unir con el diodo LED 2, que eso posteriormente lo hacemos. Viene por acá y va a ir directamente hacia el negativo de la batería, para lo cual hacemos ese cableado y ya tenemos el trayecto de este lado. Ahora, la patita 1 del potenciómetro me dice que se va a conectar con el ánodo del diodo LED 2, con este de acá. Para ello voy a realizar, puedo realizar este cableado que se va a ver largo y extenso, o también puedo hacer de esta manera.
viene por acá y hacemos así, como un arco. Eso está indicando que no se están conectando con esos pines. Viene por acá y llega hacia el ánodo del diodo LED 2. Ahora el cátodo del diodo LED 2 se va a unir con el cátodo del diodo LED 1 y a su vez se está uniendo con el negativo de la batería. Para ello puedo hacer de la siguiente manera. Puedo conectar directamente acá. Se está cumpliendo lo que me pide el circuito LAYUD. O también puedo agarrar e irme independientemente y conectar. La única diferencia es que vamos a ocupar más cable. Lo más práctico tal vez sería agarrar y que se conecte acá. Y que se conecte. Y ya tenemos el circuito armado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar ya. Bueno, en esta parte ya no soy buen dibujante. Agarrar la perilla y girar izquierda a derecha. Entonces vamos a ver que los LED van a tener un equilibrio en el brillo. Uno va a brillar más, el otro va a brillar menos y sucesivamente podemos intercalar. De esa manera estamos cumpliendo el cableado del circuito LAYUD. Bueno, otro ejemplo con otro componente electrónico va a ser el transistor. A ver, vayamos a un circuito básico. Habíamos visto que el transistor puede trabajar como interruptor y como amplificador. Eso ya lo saben porque eso lo estudiaron en la parte teórica. Y además de ello ya resolvieron los trabajos prácticos y ejercicios que se les ha ido dando a lo largo de las clases. Bueno, tenemos acá una batería. Viene por acá y tenemos una resistencia. Tenemos un diodo LED 1. Tenemos un transistor. Tenemos el transistor, el Q1, la R1 y la R2. Y además de ello vamos a ocupar un interruptor. La resistencia está por lo general es de 220 ohmios y esta es de 1K por lo general. Tenemos más o menos 9 voltios de la batería. ¿Cómo va a trabajar este circuito electrónico? Este transistor va a trabajar en este circuito como interruptor. La corriente va a fluir a través del colector hacia el emisor siempre y cuando haya un voltaje acá en la base, una energía eléctrica. Si nos fijamos acá, la energía eléctrica viene del positivo, pasa por la resistencia, pasa por el ánodo, sale por el cátodo y llega al colector. ¿Dónde tiene que llegar para que este diodo LED alumbre? Al negativo. Y el negativo está conectado directamente con el emisor. En este momento es un interruptor abierto. ¿Por qué? Porque no está yendo hacia el negativo. Cuando cerremos el interruptor 1, la energía pasará por el interruptor, esta resistencia R2 limitará la corriente y llegará un voltaje a la base. Al llegar ese voltaje a la base, recién este transistor se cerrará entre colector y emisor y la corriente que estaba en el colector pasará hacia el emisor y llegará hacia el negativo y este diodo LED alumbrará. Si abro este interruptor, la energía eléctrica no pasará, este interruptor se abrirá y el LED se apagará y no habrá iluminación de diodo LED. Entonces básicamente queda así. Bueno, eso en cuanto a su funcionamiento. Ya estaremos viendo en otro momento cómo funcionan los circuitos eléctricos. En este momento veamos el cableado. Bueno, ocuparemos una batería. Ya les había comentado que en electrónica generalmente usamos la batería de 9 voltios. Generalmente, no es regla de oro. Estamos ocupando, si se fijan, dos resistencias fijas. Esta es la R1. Estamos ocupando también un interruptor, ¿no?
el switch 1, estamos ocupando también una resistencia aparte, ya, la R2, estamos ocupando, si se fijan, un diodo LED, estamos ocupando un diodo LED, y además de ello ocupamos un transistor. Ya en la parte física, los transistores tienen código, y además las patitas que vemos acá, que tienen nombre colector, base y emisor, acá no las tenemos identificadas. Debemos medir con el multitester e identificar cuál es base, cuál es colector y cuál es emisor. Solo para manera de ejemplo, yo voy a asumir, voy a indicar que este es el colector, que esta es la base y este es el emisor. Solamente estoy haciendo una suposición. Para estar bien certero de eso, debo realizar la medición. Bueno, y además acá tenemos lo que es el ánodo y acá tenemos el cátodo. Y no habría más, ya tenemos todo identificado. ¿Qué hace mi gato por acá? Saluda a las pantallas, di que eres el gato electrónico. Bueno, siguiendo con el cableado, dice positivo de la batería al interruptor, de la patita del interruptor, de la patita número 2 a la resistencia R2, ahí está la resistencia R2, de la patita de la resistencia a la base del transistor, y vemos que la base está por allá. Entonces, tac, tac, ahí está la base. Ya ese trayecto lo hemos hecho. Del positivo de la batería va a ir a la patita de R1. El positivo de la batería de esta misma línea, vamos a ir acá. De la patita número 2 de la resistencia 1, vamos a ir al ánodo del diodo LED. De esta de acá, vamos y llegamos al ánodo. Del cátodo del diodo LED vamos a ir al colector del transistor. Ahí tenemos el colector, tenemos el cátodo. ¿Qué hacemos? Venimos por acá y llegamos al colector. Ya llegamos al colector, ya prácticamente estamos terminando el cableado. Luego tenemos el emisor que se conecta directamente al negativo. El emisor va a ir al negativo. Y ya nuestro cableado está terminado. Lo que procedemos ahora es a accionar el interruptor, y encender y apagar este diodo LED controlado por el transistor. De esta manera estamos culminando lo que son los cableados de circuitos electrónicos. Es muy importante conocer los símbolos electrónicos. Es muy importante conocer los componentes electrónicos, identificar los pines por los cuales están compuestos. Es de vital importancia saber medir los componentes electrónicos. Alguna vez algún alumno me dice en sus circuitos que va armando, ya sea en simuladores virtuales, ya sea en protoboard o ya sea en la parte real, me dice, profe, ¿qué estará mal? Me dice. Pucha, yo pues no sé qué estará mal. ¿Por qué? Porque es él el que está realizando el cableado. Es él el que está haciendo las conexiones. Lo único que nosotros tenemos que guiarnos es en el diagrama Layut. El diagrama Layut. Si yo armo tal cual me pide el diagrama Layut, no va a haber ningún problema. Salvo que los componentes electrónicos estén dañados. Alguna vez alguien se equivoca en el código de colores. Me dice, profe, es una resistencia café, negro, rojo, me dice, que es de 1000 ohmios, pero no funciona, me dice. Y veo el esquema, veo la resistencia, y es una resistencia de café, negro, café, que es de 100 ohmios, que nada tiene que ver con una de 100 ohmios, o de 1000 ohmios. Los LED.
los LED, alguien comete la torpeza de agarrar el LED y meter directamente o conectar el LED, el diodito LED directamente a la batería de 9 voltios. Este LED alumbra y se quema. ¿Por qué? Porque el diodo LED solamente trabaja con 3 voltios y aquí le estamos metiendo 9 voltios. Y me dicen, profe, mire, prueba estos LED y están mal de fábrica porque los pruebo y se queman, los pruebo y se queman. Obvio que se ven quemando porque no está la resistencia limitadora como tenemos acá. O alguien no midió el transistor, no ubicó correctamente base, colector, emisor, que es lo más importante. Alguien agarró el transistor y metió y él dijo, este de acá es base, este es colector y este es emisor, y ya pensó que automáticamente se va a seleccionar los pines. No, señores, debemos saber identificar los pines, debemos saber medir correctamente. Y para ello, si alguno de ustedes tiene alguna duda de medición de componentes, volvamos a ver los videos anteriores, que han sido creo unos 14, 15, no, medio largos, pero la medición de cada uno de ellos. Entonces, con esto terminamos el cableado de componentes electrónicos. Luego estaremos con la simulación, luego estaremos con el que ya armado de circuitos en protoboard. Todos estos previos pasos de diagrama LaYouth, diagrama pictórico, simulación en computadora, es para que ustedes más o menos vayan teniendo una cierta práctica y pudiendo reconocer todo. Para que en la parte práctica real no estemos con cortocircuitos, no estemos quemando componentes, porque cada diodo, cada resistencia, cada LED cuesta. Y cuando uno es estudiante, el bolsillo cuesta más. Y además que somos pobres cuando somos estudiantes. Con esto, espero que realicen sus prácticas conscientemente y nos vemos en la siguiente actividad. And always will.